perimetrización, que hay un 70% perimetrado, el resto es por cuestión del propio terreno de pedregoso y por tanto hay que seguir trabajándolo. Se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Moonflower, por lo tanto nos preocupaba mucho esta cuestión. El incendio son 1.500 hectáreas y 20 kilómetros de perímetro, es un dato muy inicial. Hemos levantado la evacuación tanto de Grimaldo como Casas de Millán, pero hemos acordado el confinamiento de ambas. Hoy tenemos riesgo muy alto o extremo de incendio en un alto porcentaje de nuestro territorio. Y se ha reactivado por los fuertes vientos una tormenta, un incendio forestal en Senet, en Lleida. Ya se han quemado 17 hectáreas, los bomberos trabajan en la zona desde el viernes. Es muy complicado, es un terreno escarpado, de difícil acceso. Según las primeras hipótesis, empezó por un rayo. Y en Grecia el viento reaviva los incendios forestales que arrasan varias zonas del país desde el viernes. Centenares de efectivos de bomberos luchan contra las llamas a unos 60 kilómetros de Atenas. Los fuertes y cambiantes vientos han creado 3 frentes de incendios distintos que amenazan viviendas de la zona. Al menos 4 comunidades han sido evacuadas y una docena de personas han tenido que ser rescatadas. Y hasta ahora siguen investigando en el Perú las causas de un accidente aéreo que ha costado la vida a 13 personas. Entre ellas había 2 turistas españoles. Ocurría cuando estaban sobrevolando las famosas líneas de Nazca. Un vuelo sobre el desierto peruano de Nazca ha terminado con la muerte de sus 13 ocupantes de diferentes nacionalidades, entre los que se encuentran 2 ciudadanos españoles. Y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Son 7 italianos, 2 alemanes, 2 españoles y los tripulantes, que son 2. La aeronave de la compañía Aerodiana se estrelló por causas que aún se están investigando. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. El aparato había despegado desde Pisco para realizar un circuito turístico sobre los geoglifos precolombinos. Durante la ruta, el piloto notificó una emergencia en pleno vuelo antes de caer en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas de Nazca. Este enclave, declarado Patrimonio de la Humanidad, recibe anualmente unos 100.000 visitantes y muchos optan por estos vuelos ligeros para apreciar las figuras desde el aire. El siniestro se produjo además un día después de una intensa tormenta de arena en la región de Ica. La Dirección General de Aeronáutica Civil de Perú mantiene abierta una investigación oficial para determinar los factores técnicos o meteorológicos del accidente. Donald Trump anuncia que Estados Unidos suspende un ataque que estaba previsto contra Irán. Asegura que ha acordado las bases de un pacto. El anuncio llega horas después de que el propio Trump dijera que Washington estaba preparado para actuar. El acuerdo incluiría reabrir el estrecho de Hormuz y acabar con lo que llama la amenaza nuclear. Irán no ha confirmado los detalles. Y en Aida fue un tiroteo en una zona comercial. Ayer deja 3 muertos, entre ellos el presunto autor de los disparos. Además, al menos 2 personas están heridas. Las autoridades están trabajando para identificar al atacante y determinar el móvil de este crimen. Bueno, la Unión Europea sigue con su batalla para lograr transparencia en las herramientas de inteligencia artificial y hay una novedad. Desde hoy entran en vigor las principales obligaciones de esa nueva ley europea. Unos dicen que nos ayuda, otros que frena la innovación. Bueno, se lo vamos a preguntar todo esto a Felipe de Basa, que es director del máster en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos, también investigador del impacto de la inteligencia artificial. Felipe, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, no sé, si tuviéramos que dar una puntuación a esta ley del 1 al 10, ¿cómo lo ves? ¿Esto es un momento histórico? ¿Nos va a salvaguardar a europeos? ¿O lo que nos dicen los que fabrican las IAs en el extranjero, que es, ay, no vais a poder disfrutar de todas mis innovaciones? Pues si hubiera que dar una puntuación, yo haría referencia a nuestra esencia, a nuestra cultura, a nuestra historia, y diría que esto es un ejemplo de lo que ha sido Europa desde la formación de la Unión Europea, después de la declaración del 9 de mayo de 1950 y de los 2 últimos siglos de la historia contemporánea. Es decir, nosotros, los europeos, con esta norma jurídica, organizamos todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en torno a lo que es una pirámide de riesgos, intentando salvaguardar los derechos de la población, de los europeos en este caso,
y también favorecer en cierta manera la competitividad. Pero como usted bien ha dicho, hay quien dice que hay otros países, otros estados que pueden crecer más rápido, pero también está ahí la esencia filosófica, ¿no? En Estados Unidos se han apostado por la sencillez y en China, por ejemplo, lo hacen, como es público y notorio, con su pasado confucianista, budista, taoísta, etcétera, pero fortaleciendo lo que es la seguridad y pasándole la responsabilidad a los proveedores. Felipe, vamos a meternos ya en harina, vamos sobre el terreno, en la práctica, para quienes nos están viendo ahora. ¿Qué es lo que vamos a notar? Lo primero que vamos a notar. Bueno, lo primero es una simplificación, es reducir las cargas administrativas, alinearse con la gobernanza digital, o que algunos llamamos también gobernanza algorítmica, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas en crecimiento, con medidas como por ejemplo favoreciendo la experimentación controlada, es decir, en el próximo año los estados tendrán que crear espacios seguros para favorecer estos entornos de experimentación y hay que poner el acento en lo que es la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía, es decir, las aplicaciones no pueden utilizar los sesgos, hay que perseguir los deepfakes, hay que tener mucho cuidado con los chatbots. Hay que tener cuidado también con todos los contenidos que se generan con inteligencias artificiales y que no se dice porque habrá que hacerlo y por tanto en este caso se abre la puerta a lo que llamamos las auditorías algorítmicas, es decir, pues las agencias de certificación que podrán entrar en algunos softwares, en algunos programas, en algunas aplicaciones para ver cómo actúan y por poner ejemplos concretos pues ver si no sé, a las personas que tenemos gafas de color negro y una barba por encima de los 10 centímetros pues la compañía de seguros nos aplica primas o no. Es decir, este tipo de sesgos que se crean con el análisis masivo de macrodatos, pero que no se ajustan en muchas maneras a la realidad, pues se podrán perseguir. Y como digo, o como he comentado, creo que uno de los puntos más importantes tendrá que ser, o será la obligatoriedad de que se informe de qué programas usan inteligencias artificiales generativas o no. Por ejemplo, cuando usted está leyendo un periódico, viendo una emisión o escuchando una música, tendrá que saber si eso ha sido realizado por IAs o no y en qué porcentaje. Vale, en resumir, entiendo que, por ejemplo, un banco no nos va a poder decir te niego el préstamo porque aunque eres solvente, hay un señor en Japón que tiene un perfil muy parecido al tuyo y como dejó de pagar, pues entonces a ti no te lo vamos a dar. Felipe, hablamos muchísimo con la IA, hablamos sobre todo de lo más íntimo, de sexo, de dinero y de amor. Todos estos elementos, todo esto que se habla más de nosotros mismos que nosotros, ¿eso va a seguir guardado en servidores de China y de Estados Unidos o con esta ley esto cambia? Es decir, ¿van a tener nuestro perfil psicológico o no? Bueno, este es un punto, es un nudo gordiano. Le voy a poner un ejemplo por hablar de derecho. En el Código Penal es un delito la violación de la correspondencia. Es decir, si usted mañana llega a su domicilio y hay una persona que le ha abierto la carta, eso de hecho pues podría ser una actividad delictiva. Sin embargo, cuando usted envía un email o envía una fotografía, como poco se queda en un servidor y ahí ya usted pierde el control. Yo algo que digo mucho a mis estudiantes es que cada vez que uno sube a una red social una fotografía, si se arrepiente y al segundo la borra, eso ya no se borra nunca porque eso ya ha quedado almacenado en algún servidor. Por tanto, una cuestión es el espíritu de la norma, de lo que se pretenda, y otra cosa es la posibilidad técnica que muchas veces escapa al control de la norma porque va mucho más rápido que lo que está pasando por la norma. Entonces aquí hay que hablar de precaución, hay que hablar de formación. También este reglamento Ombudsman habla de que hay que favorecer o fomentar la formación en este tipo de sentidos porque hay que tener mucho cuidado con dónde uno deposita sus datos con independencia de que sea un servidor en China o un servidor en Estados Unidos o un servidor en Europa, sino dónde va a quedar esos datos en un futuro. Es lo que también llamamos la paradoja de la descontextualización de los datos. Y vuelvo al ejemplo del banco que ponía usted. Yo mañana me hago unas fotografías de los ojos porque resulta que quiero ponerme aquí detrás, en donde estoy ahora, una foto del iris muy grande, el ejemplo es real, por eso hablo del iris, y resulta que dentro de 3 años voy a pedir un crédito y me lo deniegan porque se han descontextualizado los datos y hay alguna empresa que ha utilizado esos datos para establecer patrones que no van a ningún lado. Bueno, eso a día de hoy está en Europa salvaguardado y es muy importante porque las empresas que quieran venir a ofrecer sus servicios en Europa, sean chinas, norteamericanas, canadienses, de Australia o de Kuala Lumpur, tendrán que jugar con estas reglas. Por tanto, a priori, y esto es una afirmación en cierta manera que necesita muchísimo más debate,
pero a priori estamos más protegidos y más salvaguardados en la Unión Europea que en otras partes del planeta. Pues hablaremos de esto largo y tendido porque desde luego la inteligencia artificial va a dar para mucho, ha venido para quedarse. Veremos si además estas leyes se mantienen, son suficientes dentro de 10 años. Pero Felipe de Basa, director del máster en Unión Europea y China en la Universidad Rey Juan Carlos, también es investigador de impacto de la inteligencia artificial. Seguiremos hablando de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Televisión Española, en el canal 24 Horas.